Tu departamento es hermoso. Me gusta el tapizado. Sergey y yo haremos una renovación. Tal vez compre el mismo tapiz. Svetlana. ¿Sí? ¿En dónde las dejo? Oh, déjalas ahí. Deberíamos hablar de negocios primero. Encontré varias opciones. Están separadas para que puedan verlas con facilidad. Oh, santo cielo. Son muchos papeles. Dime, Elena, ¿cuál opción te parece la mejor? Bueno, creo que todas son buenas. Aunque creo que la vivienda social es la mejor. Pueden venir familias de los campos con niños enfermos que no pueden pagar un hotel. Estas viviendas son de gran ayuda. Oh, bien. Creo que me gusta esa opción. Vamos a elegir esa. Vadim, ¿puedes creerlo? ¿Sí? En nuestro departamento vivirán niños. Oh, grandioso. Elena, no te pregunté. ¿Por casualidad tú ya tienes hijos? Aún no, pero espero tenerlos pronto. Bueno, no pierdas tiempo y ten hijos. Hazlo. Ten tantos hijos como puedas. Los niños son una bendición. Por desgracia, Vadim y yo no pudimos tener hijos. Tranquila, tranquila, no llores, cálmate. Muy Ya estoy bien, calmada, ¿sí? no te preocupes. Lena, la próxima vez que vengas, te prometo que te hornearé una tarta Carlota. Para ser Te sincero, encantará. Elena, mi querida Svetlana, es una maestra horneando todo tipo de tartas. Decidí casarme con ella la primera vez que probé su Carlota. Así es. ¿Desde hace cuánto se conocen? Ay, desde que éramos Svetlana y jóvenes. yo tenemos la misma edad. Crecimos en el mismo orfanato, en Leningrado. Estuvimos ahí después de la guerra. Nuestros padres habían muerto. Los chicos del orfanato nos apodaron marido y mujer. Pensaban que nos casaríamos luego de graduarnos, pero nos fuimos por caminos separados. Vivíamos en ciudades diferentes. Incluso tuvimos otros matrimonios antes de encontrarnos. La próxima vez que nos vimos teníamos 70 años. ¿Puedes creerlo, Lena? Y fue por accidente. Y entonces nos casamos de inmediato. Vaya, qué linda historia. Fue como Sergey y yo. También estuvimos juntos en la escuela, pero luego nos separamos. Pero nos reencontramos 17 años después. Ah, ¿y tu Sergei estuvo casado? No lo sé. A decir verdad, no le pregunté. Oh, Bien. Hola, Evgeny. hola, adelante. ¿Qué te trae por aquí? Escucha, necesitamos hablar de un asunto importante. ¿Cuál asunto? Bueno, tiene que ver con las ganancias que obtendremos del contrato con los brasileros y sin riesgos. Costia, ¿quién te habló de ese contrato? ¿Lo olvidaste? Ay, lo sé. Bueno, lo siento. Lamento cómo resultó todo. No fue mi culpa, pero al mismo tiempo pensé, ¿quiénes somos? Una pequeña empresa que vende suplementos dietéticos. ¿Quién nos va a tomar en serio en el mercado? Sabes que es muy competitivo. Nos harán pedazos. ¿Y qué sugieres? Escucha, conozco a un gran empresario. Es dueño de todo el mercado. Está dispuesto a comprar nuestro contrato hoy mismo. Ofreció mucho dinero. No. ¿No lo entiendes? Si no aceptamos el trato, nos lo quitará a la fuerza. Es un hombre poderoso, no podemos rechazarlo. Lo sabía. Sabía que no debía involucrarte en este trato. Lo sabía. Hostia, ¿por qué siempre tienes que meterte en este tipo de problemas? ¿Quieres hacer tratos y todos terminan mal? ¿Y yo tengo que arreglarlos? De verdad, no sé si pueda confiar en ti. Hermano, no puedo explicártelo todo ahora. Solo debes confiar en mí. Por favor, Gavrilov me está presionando. Gavrilov. Debí haberlo sabido. ¿Ilya Gavrilov? Sí, es él. Sí. Sé muy bien quién es. Ha eliminado muchas empresas pequeñas como la nuestra. ¿Sabes qué otra cosa hace él?
Aumenta el precio de los medicamentos y las personas enfermas no pueden comprarlos, Costia. Ese hombre es un bastardo que solo piensa en dinero. Bueno, ¿y qué tiene de malo? También trabajamos por dinero. Tú tampoco darías los medicamentos gratis. Los negocios se llevan a cabo de otra forma. Nosotros no inflamos los precios, creamos una tasa mínima. Todos pueden comprar lo que vendemos. Exacto, nosotros. Esta también es mi empresa. También tengo el derecho de tomar decisiones aquí. Pero no esta vez. Este es mi contrato. Y seré yo quien venda los suplementos. Ni siquiera Gavrilov podrá detenerme. Evgeny, te lo pido, por favor. Solo tienes que entender, ¿sí? Si quieres, te lo pediré de rodillas. ¿Kostya, te has vuelto loco? ¿Kostya? Hola. ¿Acaso los interrumpo? ¿Qué hace ella aquí? Vive aquí. Ella... Evgeny, ¿hablaremos luego? No es necesario, ya lo decidí. Shh. Te espero abajo. Bien. Ven. ¡Vamos! Bien, rápido. Con cuidado. Muy bien, ¿sí? Sí, eso es. Con cuidado. Bien. Eso es. Sí, arroja otra. Ahora, dispara. Vamos. Sí, bien. Muy bien. Retrocede. Vamos. Ahora, bien. Muy bien, vamos. Sí. Dispara. Sigue así. Vamos. Sí. Vamos. Así. Muy bien. Cuidado. No. Vamos. No. Sergei, hola. Hola. ¿Cómo estuvo el trabajo? ¿Qué es esto? No lo creerás. Me vendieron una consola nueva a mitad de precio. Tiene 300 juegos y mira esto. Trajo 2 controles. Podemos jugar juntos. ¿Qué hay de las renovaciones? Bueno, necesitamos ahorrar un poco más. Pero está bien. Usaremos mi salario. No tengo ningún problema. Teníamos dinero y lo gastaste en esto. Lena, compré eso para los niños. Nuestros futuros hijos. Mira, es una inversión para el futuro. Y tú también puedes jugar. Bueno, no tuvimos esto cuando éramos niños. Lena, solo quiero que sonrías, por favor. Si no supiera la edad que tienes, pensaría que eres un adolescente. ¿Paseaste a Pirata? No. Él quiso esperar a mamá. Pero ahora que mamá ya está aquí, vamos a pasear. ¿Cuál mamá? ¿Hablo de ti? ¿Tú eres su mamá? ¿No, Pirata? Podría abrir un autolavado, ¿no? Ya sé, una cafetería móvil será mejor. Podré estacionarme cerca de la estación. ¿De qué te ríes? Esas cosas generan dinero. Escucha, deberías decidir qué hacer en lugar de dudar tanto. Así ningún inversor querrá apoyarte, te lo digo por experiencia. Lástima que no tengo un cuchillo. Podría colocar Pirata aquí. ¿Realmente hubieses escrito su nombre ahí? ¿Sí? ¿Por qué? Eso es cosa de niños. Vamos, Lena. No soy tan viejo. Bien, vamos a casa.
Hola, te estaba esperando. Hola. ¿Podemos hablar? ¿Qué ocurrió? Es sobre el trabajo. ¿Podemos entrar al auto? Muy bien. Rusana me llamó ayer a su oficina y me dijo que le diera un poder notarial general al socio de una empresa. ¿Y qué? Bueno, también me dijo que hiciera que el poder notarial quedara sin validez luego de un mes. Me preocupé y le pregunté por qué. Ella me dijo que eso era algo normal. Pero soy una empleada nueva y no quiero hacer algo mal. ¿Puedo enseñarte los documentos? Muy bien. Bueno, no quiero meterme en problemas. ¿Me prometes que no le dirás nada a Rusana? Dasha, si es mucho problema, no me los enseñes. No, quiero que los veas porque esto es extraño. Conozco esta empresa. ¿En serio? Yo ayudé a inscribir la empresa. Muy bien. ¿Lo hiciste? Debes darme algo a cambio. Es tan insolente. Ya te pagué lo que pediste. Bueno, querido. Eso fue un adelanto. Esto es algo muy valioso, ¿no? Tú eres malvada. Así es. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué eres tú? Muy bien. Si no lo quieres, no voy a insistir. Puedo dejarlo en otro lugar. Como le basura. También sería muy interesante si yo le digo a Evgeny que alguien le estuvo robando su información. ¿Qué crees que hará cuando se entere? Bien, está bien. ¿Cuánto quieres? El doble. Espera un momento. ¡Camarero! Tráigame otra copa de champaña, por favor. Y quiero caviar y ostras. Y por favor, dele la cuenta al caballero, porque ya se vaya, él pagará por todo. Enseguida. ¿Cómo eres tan buena engañando a todos? Deberías enseñarme a hacerlo algún día. No me importa lo que haya dicho. Bueno, presiónalo. Te pago para que hagas lo que digo. Esto es muy extraño. Algo anda mal. Bien, adelante. Déjenlo ahí. Me encargaré del resto. Ya no puedo más. Ten cuidado. Pagué mucho dinero por eso y es delicado. Debiste habernos ayudado a llevarlos. Sergei, ¿tienes la consola nueva? Oye, no toques nada. ¿Podrías romper algo? Tienes 2 controles. ¿Podemos jugar? Dame eso. No los contraté para que jugaran videojuegos. No seas malo, Sergei. Deja que Genka juegue un poco. Oigan, en primer lugar, no es Sergei. Soy señor Sergei. En segundo lugar, sean educados cuando llegue Elena. Y en tercer lugar, les estoy pagando. ¿Se les olvidó? Como quieras. Y si nos pagas más, te llamaremos señora Borisova. Vamos, Josoy. Basta de hablar. Vayan a trabajar. Bien. Comiencen en esta habitación, luego el pasillo y luego el baño. Dejen la otra habitación para el final. ¿Entendido? Sí, señor Sergei. Muy bien. Voy a salir un momento. Cuando vuelva, espero que hayan terminado.
Vaya. ¿Estamos celebrando algo? Ah, no arruines tu apetito. Ese es el postre. Ve a lavarte las manos. ¿Y este banquete a qué se debe? No lo sé. Desde que me mudé aquí he querido preparar algo delicioso. Creo que añoraba nuestra vida juntos. Estuvimos casados, Evgeny. ¿Ya olvidaste todo lo que vivimos? Muy bien. Vamos a comer y luego podrás descansar. ¿Sigues trabajando de noche? Llamada entrante de Elena. ¿Sí? Hola. Sí, claro. ¿Ahora? ¿Cuál es la prisa? Bien, voy en camino. Evgeny, ¿a dónde vas? Lena, ¿qué ocurrió? Hola. Escucha, yo creo que estoy a punto de violar la ética profesional y esto no es asunto mío, pero como somos tan cercanos, quería saber si tu empresa está bien. Claro que sí. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué estás violando la ley? ¿De qué hablas? ¿No sabías que Kostya accedió a tomar un poder notarial retroactivo de mi notaría? No sabía sobre eso. Entonces estás en problemas. Hola. Hola. ¿No me la darás? Una memoria a cambio de otra. ¿Ahora estás estableciendo condiciones? Ya veo. Ya veo. Está bien. Veamos. Bien. Estamos a mano. Adiós. ¿Qué sucede? Está cerrada. ¿Por qué tanta prisa? ¿Ah? Esto apenas empieza. Teníamos un trato. ¿Olvidas que esa chica es una testigo? Usted tiene la memoria. Ella no tiene prueba. ¿Quién sabe cuántas memorias hay? Tú tienes una, yo tengo otra. Calma, calma, calma. Esto no es justo. Amigo, en los negocios no existe la justicia. Escucha, te daré lo que pides cuando me entregues el contrato con los brasileros. Evgeny no lo aceptará. Él dijo que el contrato es suyo. Todas las personas tienen un punto débil. Yo encontré el tuyo. Usted me tendió una trampa. Sasha, el agua. Ábrela. Vete. Voy a solucionarlo. Debes resolverlo tan pronto como puedas. Es un asunto judicial. Lo intentaré. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué te fuiste de esa manera? ¿Cómo? No quisiste hablar. Solo desapareciste. Fue lo mejor.
sé lo del aborto de Marina. Resulta que estuve con un hombre que me ocultó algo. Lena, es difícil hablar de esas cosas. ¿Difícil? Siempre decías que eras honesto. Pero todo fue una mentira. Eso no es cierto. Es solo que temía decírtelo. Lena. Ya, vamos a casa. Te lo ruego. No, es tarde. Me casaré, Evgeny. ¿Te casarás? ¿Tan rápido? ¿Acaso me engañabas? Tú me obligaste a hacerlo. Siempre lo dijiste. Si quiero tener familia, no será contigo. Bien, tendré una familia. Sin ti. Pirata. Ven aquí. Hola. Hola. Oh, tranquila, no le dimos cerveza al perro. Chicos, traje el tapiz para las habitaciones. ¿Qué les dije de beber en el trabajo? Lo siento, señor Sergei. Es la tradición. Siempre bebemos el primer día de las renovaciones. Usted lo sabe, así trabajamos mejor. Lárguense de mi casa y no se atrevan a volver mañana. Bien. ¿Y el pago? ¿Pago? Ustedes dos no se merecen nada. Bien, lo entiendo. Vamos, Kenka. Adiós, Adiós, señor Sergei. Adiós. 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 Lena, en serio, les pedí que no bebieran en el trabajo. ¿Realmente creíste que serían buenos trabajadores? Pensé que eran trabajadores normales. Pero no te preocupes, ya los despedí y no les pagué nada. Sí, ¿quién es? No, aquí no vive Semyon. Marcó el número equivocado. No, es el departamento equivocado. Calle Komunarov, edificio 30. Sí, no, es el departamento 42. No se preocupe, eso sucede. ¿Bien? Que tenga usted un buen día. ¿Y bien? Están en casa. Esta es la dirección. Viven en la calle Komunarov. Es momento de visitar a los ancianos en persona. Iremos mañana. Se equivocaron de número otra vez. Es la segunda vez que buscan a Semyon. Oh, qué raro. No hay nadie en este edificio que se llame Semyon. ¿Y quién llamó? Fue una mujer. ¿Por qué rentaste esta oficina? Luce muy costosa. Era una buena opción. Y los ancianos deben ver que es una firma exitosa. Bueno, es simplemente para impresionarlos. ¿Y por qué ordenaste una silla de diseñador para ti? ¿Crees que a esos ancianos se les importará? Lo tendré que deducir de tu parte. ¿De la mía? Sí. Debiste buscar una oficina más simple y que no estuviera en el centro. Hola, señora Lidia. Hola, Evgeny. ¿Estás durmiendo bien? A decir verdad, no. Yo tampoco. No he podido dormir. Estoy muy preocupada. Ahora dime, ¿qué fue lo que ocurrió con Lena? Espere. ¿Acaso Lena no le dijo nada? No, ya la conoces. Ella jamás me dice lo que sucede. No me quiere en su vida.
Increíble. Señora Lidia, no se preocupe, ¿sí? En verdad, lo que sucedió fue mi culpa. Fui un tonto, lo admito. Bien. Me alegra que lo admitas. Pero deberías hablar con Lena. Discúlpate con ella y pídele que vuelvan a estar juntos. No creo que funcione. Ella se va a casar. Evgeny, debes seguir intentándolo. Ella te ama. Y sé que tú también la amas. Lo que sucede es que no quiero molestar a Lena. Pero ella no sabe que la madre de Sergei está en un hospital psiquiátrico. Está mal de la cabeza. ¿Y si es hereditario? Evgeny, ¿quieres comer? Voy a calentar la sopa. Marina, te dije que no quiero que me molestes. Lo siento. Marina. Ahora lo entiendo todo. Veo que no te sientes mal por la separación. Sí. Lena tenía razón al dejarte. Mujeriego. Evgeny, ¿a dónde vas? Hola. ¿Me invitas a un trago? Me llamo Vasilia. ¿Cómo te llamas? Dame otro. Como quieras. Esta situación es extraña. Ambos somos adultos, pero dormimos en habitaciones diferentes. Nadie me creerá si se lo digo. Entonces no le digas a nadie. Buenas noches. Que descanses. Nos vemos mañana. Evgeny, ¿eres tú? ¿Qué sucede? Cielos. Espera. Cuidado. Te ayudaré. Tranquilo. La puerta. Uy. Cierra la puerta. Vaya, parece que bebiste mucho. Aunque en algunas situaciones supongo que es de ayuda. Espera. Calma. Puede ser útil para olvidar tus penas. Vamos. La puerta. Sí. Te llevaré a la cama. Vamos. Yo puedo solo. Claro. Bien, te ayudaré. Con cuidado. No vayas tan rápido.